Una fascia quiere decir tejido conectivo denso, quiere decir adosamiento por tejido fibroso. Coalescer quiere decir unir, quiere decir fusionar, quiere decir anclar. Una fascia de coalescencia es un medio de adosamiento mediante tejido conectivo de dos hojas de peritoneo. Volvemos con nuestras vísceras. Tengo el órgano. Tengo el peritoneo parietal posterior, un meso, siempre hay un meso involucrado, peritoneo visceral del órgano, peritoneo parietal posterior. Cuando estos órganos, gracias a los procesos de transubicación en el periodo embriológico, en el periodo embrionario, cuando se produce la rotación gástrica, la rotación duodenal, cuando vuelve a ingresar otra vez el intestino después de la hernia umbilical fisiológica, entre el peritoneo visceral primitivo de un órgano y el peritoneo parietal, generalmente parietal posterior y peritoneo parietal inferior, no hay fascia en ninguno de los otros, comienza a proliferar bandas de tejido fibroso que unen, pegan como si fuese una goma de pegar, tejido fibroso denso, se pega el peritoneo visceral primitivo con el peritoneo parietal. Por lo tanto, ya este órgano es completamente fijo, adherido a la pared de la cual sufre la coalescencia. Pero acá viene el tema importante, el que todos nos desgarramos las vestiduras, y en realidad la respuesta la tiene la embriología. Un órgano con fascia de coalescencia es un órgano que tiene peritoneo visceral en todas sus caras. Si yo hubiese dibujado este órgano, y vamos a jugar con páncreas, duodeno y colon, maldita sea la hora que no leen embriología, si el órgano estuviese acá atrás, por detrás del peritoneo parietal, riñón, uréteres, suprarrenal, este órgano es retroperitoneal. Este órgano no es retroperitoneal. No es retroperitoneal. Tiene peritoneo visceral, pero se encuentra adherido al peritoneo parietal. No lo transforma en esto. Son dos cosas muy diferentes, esto a esto. Por lo tanto, todo órgano con fascia de coalescencia es un órgano con peritoneo visceral en la cual se encuentra mediante un proceso de adosamiento conectivo fijo, anclado, inmóvil al peritoneo parietal, pero no es retroperitoneal. Así que mis compañeros anatomistas que dicen que el duodeno y el páncreas es retroperitoneal, que el colon ascendente y descendente por tener fascias son retroperitoneal, están en un error grave. Vayan a leer embriología. Vayan a leer embriología. Lamentablemente la anatomía durante muchos años fue descrita y enseñada por cirujanos, y al cirujano le conviene mucho más que un órgano con fascia de coalescencia sea tratado como retroperitoneal por su vía de abordaje. Entonces lo consideran quirúrgicamente retroperitoneal, pero no es retroperitoneal. La fascia de coalescencia nunca, jamás transforma un órgano anatómicamente, embriológicamente en retroperitoneal. No, señor. Retroperitoneal son los órganos que quedan por atrás del peritoneo parietal posterior y no tienen contacto con el peritoneo. Entonces, ¿qué fascias de coalescencia vamos a tener? Aproximadamente hay 14 fascias de coalescencia y se llaman como las estructuras que unen. Fascia retro duodeno pancreática o fascia de Treitz, que une la primera porción del duodeno a la derecha de la arteria gastroduodenal, segunda, tercera y cuarta hasta el ángulo de Treitz, cabeza y cuerpo del páncreas. ¿Cómo me explicaba misteriosamente que la cabeza y el cuerpo son retroperitoneales y la cola no? Un acto de magia. Bien, bueno, estudien embriología. Fascia retroduodeno-pancreática. Fascia del colon ascendente. Fascia del colon descendente. Semifascia
del ángulo hepático del colon, a las que algunos llaman fascia de Toll 1, 2 y 3, y se pelean para ver cuál es la de Toll 2, cuál es la de Toll 3, déjense joder con Toll, fascia del colon ascendente, descendente y hepático. ¿Dónde más tengo fascias de coalescencia? Entre el epiplón mayor y el mesocolon transverso hay otra fascia de coalescencia. ¿Dónde más hay fascias de coalescencia? En el mesenterio tengo fascias de coalescencia. Por eso la raíz del mesenterio es oblicua. ¿Dónde más hay fascia de coalescencia? Hay una fascia doble en la fascia próstato-peritoneal de Denon-Villiers. ¿Dónde más hay fascias de coalescencia? En el fondo del saco de Douglas, femenino y masculino. Hay muchas fascias de coalescencia. Ninguna de estas deja un órgano retroperitoneal. Jamás. Muy bien. Ya tengo entonces la forma en la que se va a dividir básicamente el peritoneo, parietal y visceral. Y entre el parietal y el visceral tengo 4 tipos de repliegues: ligamentos, mesoepiplones y fascias. Vamos a ir describiendo la más importante lejos, es el mesocolon transverso, porque divide topográficamente el abdomen, pero vamos a describir también las demás estructuras. Muy bien. Bueno, acá en este corte parasagital que vemos de Bouchet, vemos, por ejemplo, ligamento coronario inferior, ligamento coronario superior, repliegue de peritoneo parietal a visceral, que no contiene pedículos vasculares y une el órgano a la pared. Acá tengo un meso, repliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral con el contenido vascular. Este es un meso. Epiplón, repliegue de peritoneo visceral del hígado a peritoneo visceral del estómago con el contenido vascular que ya vamos a describir. Une los dos órganos. Y lo que vemos en raya de puntos son las fascias de coalescencia. No solo une peritoneo parietal a visceral. Y acá estamos viendo una imagen que ¿qué quiere decir? Que Bouchet no sabía anatomía. Mira, el duodeno y el páncreas tiene peritoneo visceral en todas sus caras. No quiere decir que desaparece con la fascia de coalescencia. No se hace retroperitoneal. Ah, pero entonces también Bouchet no sabe anatomía. ¿Bien? Bueno, tienen fascias de coalescencia. Dejen de decir que un órgano con fascia es retroperitoneal. No lo es, no lo va a ser nunca. ¿Bien? Acá tengo fascias de coalescencia entre la hoja posterior del epiplón mayor y la hoja superior del mesocolon transverso. Gracias a esta fascia de coalescencia se forma el epiplón mentiroso gastrocólico. Al colon no lo toca, no tiene nada que ver, es gastroduodenal o gastropancreático duodenal con fascia de coalescencia que lo hace gastrocólico. Estudié en embriología. Repliegue de peritoneo visceral del estómago al peritoneo visceral del vaso. Epiplón gastroesplénico y pancreático esplénico, que junto con el epiplón menor y el epiplón mayor forman la transcavidad de los epiplones. Y ahí tengo el proceso en el cual se transforma el peritoneo visceral primitivo de un órgano con peritoneo parietal y su pedículo vascular, la proliferación de tejido fibroso, de tejido conectivo, que lo transforma en una fascia de coalescencia y lo fija como un órgano inmóvil no retroperitoneal en la cavidad abdominal. No son retroperitoneales. Y aquel docente que diga que lo es, que vaya a estudiar anatomía, que vaya a estudiar embriología porque no sabe nada. Repite cosas que habrá leído en algunos apuntes de dudosa procedencia. La mayoría los hace. Peritoneo parietal anterior. El peritoneo parietal anterior se divide en 3. Peritoneo parietal anterior umbilical, peritoneo parietal anterior supraumbilical, peritoneo parietal anterior supraumbilical, peritoneo parietal anterior infraumbilical. El peritoneo parietal anterior umbilical lo único que tiene es la fusión del peritoneo parietal con la túnica fibrosa superficial de la piel, formando el defecto que es el ombligo, que es una retracción fibrosa entre la fascia superficialis y el tejido subperitoneal. En el peritoneo parietal anterior supraumbilical
lo que tengo es el ligamento falciforme o ligamento mal llamado suspensorio del hígado, porque no lo sostiene en nada, que va de peritoneo parietal diafragmático y peritoneo parietal anterior a peritoneo visceral del hígado, teniendo en su borde libre el ligamento redondo, que es la fusión, es la fibrosis, retracción fibrosa de la vena umbilical. Y contiene en sus laterales dos venas permeables, las venas paraumbilicales, que van a formar las anastomosis portocava a nivel umbilical. El peritoneo parietal anterior infraumbilical se divide en los repliegues inguinales. Repliegue inguinal medio, el peritoneo parietal anterior se levanta para cubrir al uraco. El uraco es la obliteración de la alantoides. Después tengo la elevación o repliegue inguinal medio, en el cual el peritoneo parietal anterior se levanta para la reflexión con las arterias umbilicales, que están fibrosadas y cerradas, menos al vértice de la vejiga que se pueden abrir, y por fuera el repliegue inguinal lateral, en el cual el peritoneo se levanta gracias a los vasos epigástricos, a la arteria y a la vena epigástrica. Eso es peritoneo parietal anterior. Supraumbilical, ligamento falciforme. Infraumbilical, los repliegues inguinales, interno, medio y externo. El interno por el uraco, el medio por la arteria umbilical, el externo por los vasos epigástricos. Bien. Peritoneo parietal diafragmático se refleja hacia arriba en los ligamentos coronarios superior derecho, ligamento coronario superior izquierdo, verdaderos medios del hígado, ligamento falciforme o freno hepático, ligamento suspensorio gástrico o freno gástrico y el freno esplénico, que aquí no se ve, que estaría uniendo el peritoneo parietal diafragmático con el peritoneo visceral del vértice del vaso. Esto hace el peritoneo parietal superior o diafragmático. Ahí lo vemos formando el ligamento coronario superior y el ligamento freno hepático. Peritoneo parietal pélvico va a ser diferente en el varón que en la mujer. En el varón cubre la cara superior de la vejiga y cubre también el conducto deferente laterovesical. Y luego hacia atrás se introduce entre la vejiga, la base de la próstata y las vesículas seminales, formando un fondo de saco llamado fondo de saco vésico próstato seminal. Y después se introduce entre las vesículas seminales, la próstata, el plano medio del periné y el peritoneo parietal posterior, y se llama fondo de saco seminopróstato perineo rectal. Ahí tengo entonces el peritoneo parietal diafragmático del varón. Luego ocurre aquí otra fascia de coalescencia, que no son solamente de Toll y de Treitz, y esta fascia de coalescencia que envuelve y que une estas vísceras pelvianas en el varón, forma una lámina llamada lámina próstato-peritoneal de Denon-Villiers, que me queda como remanente aquí arriba el fondo de saco de Douglas en el varón, que es un fondo de saco semino-rectal. No es vésico-rectal, es semino-rectal. Así se comporta el peritoneo parietal pélvico en el varón. Atrás, a nivel del triángulo anal, tengo el fondo de saco de Douglas, que es el repliegue de peritoneo parietal pélvico con el peritoneo parietal posterior, bien, a nivel del recto superior y recto medio. En la mujer, el peritoneo parietal pélvico va a formar dos fondos de saco. Hacia adelante cubre primero la vejiga, después se repliega para cubrir la cara antero inferior del cuerpo del útero y forma el fondo de saco vésico uterino. Reviste el fondo del útero, sigue hacia atrás y se introduce en el fondo de saco entre la vagina y el recto. Y ahí tengo el segundo fondo de saco del peritoneo parietal pélvico en la mujer, que es el fondo de saco vagino-rectal o fondo de saco de Douglas en la mujer. Eso es el peritoneo parietal pélvico en la línea media. Ahí tengo fondo de saco vésico-uterino, fondo de saco vagino-rectal. Pero el peritoneo parietal pélvico
no en la línea media, sino en los laterales, forma este ligamento de peritoneo parietal pélvico a peritoneo visceral del ovario, de la trompa y del ligamento redondo, que se llama ligamento ancho. El ligamento ancho tiene una base, de peritoneo parietal pélvico que está cubriendo al uréter y a la arteria uterina. Tiene un borde superior que se abre en 3 aletas, aletas posterior, aleta media y aleta anterior. Y tiene un borde medial que se fija en el parametrio, que son las partes blandas entre las 2 hojas del ligamento ancho. El ligamento ancho al útero no le hace nada. No es de sostén, no es de anclaje, no es de una mierda. El ligamento ancho lo que va a hacer en su extremo superior es abrirse en 3 repliegues, llamado aleta posterior, que va de peritoneo parietal pélvico a peritoneo visceral que cubre el ovario, y en su contenido la aleta posterior, no el ligamento ancho, la aleta posterior tiene un contenido vascular, por lo tanto es un repliegue de peritoneo parietal a visceral con vasos, se transforma en meso-ovario. La aleta media reviste con peritoneo visceral a la trompa de falopio. Y en esa aleta media es donde ingresan los vasos tubáricos, externo, viene de la arteria gonadal, tubárico interno, que viene de la arteria uterina. Y esa aleta media, repliegue de peritoneo parietal a visceral, ahora se transforma en mesosalpinx. Luego por delante cura el ligamento redondo y se llama aleta anterior, que como no tiene vasos, no es un meso. Eso es el ligamento ancho. No tiene nada que ver con el útero, por favor. Pero el útero, fondo de saco vesicouterino sí, y nada más. Ya tengo descrito, por lo tanto, peritoneo parietal. Ahí vemos, parietal pélvico en la línea media, peritoneo parietal pélvico en los laterales, ligamento ancho, aleta posterior mesovario, aleta media mesosalpinx, aleta anterior cubriendo el ligamento redondo. Vamos al peritoneo parietal posterior. En el peritoneo parietal posterior voy a ver varios repliegues. Acá falta el hígado, el estómago, falta el colon, falta el yeyuno ilion, falta el páncreas, falta parte del duodeno, tiene una fasciculescencia, pero está aquí, falta la vía biliar. En el peritoneo parietal posterior vamos a tener los repliegues, ligamentos coronarios inferiores, vamos a tener la raíz del mesenterio, vamos a tener la raíz del mesoapéndice, la raíz del mesocolon ascendente, la raíz del mesocolon transverso, la raíz del mesocolon descendente, la raíz del mesosigma, para caer luego en el peritoneo parietal pélvico. Todas estas raíces son las que vamos a hablar ahora, que me van a dividir al peritoneo parietal posterior en diferentes espacios que me separan de el retroperitoneo. Che, y acá en el retroperitoneo no veo al duodeno, Acá en el retroperitoneo no veo al páncreas. Acá no veo el colon. ¿Será que Grant tampoco sabe anatomía? ¿Será que el Grant también es un bruto? Porque no me puso los órganos retroperitoneales, duodeno, pancreáticos y el colon. Che, loco, ya hay 2 libros de anatomía que tienen errores, son brutos. Dicen que los órganos con fase de coalescencia son retroperitoneales. Qué vergüenza. Bueno, vayan a estudiar. Y después habla el pedo. Vamos a ver ahora la ilíaca externa, la arteria ilíaca primitiva, la vena ilíaca primitiva y el uréter izquierdo. Esos son los elementos y los contenidos de cada uno de los repliegues del peritoneo.